¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Ya estamos conectados con la maestra en endodoncia, Eunice Daisy García Reyes. Bienvenida, vamos a leer su currículum rapidísimo y bueno, pues vamos a darle la bienvenida también a todas y a todos los conectados al Colegio de Endodoncia de Durango AC por hacer posible esta charla. Muchísimas gracias y recuerden que estamos participando en varias plataformas, Facebook, YouTube y Twitter, para que comenten a través de las distintas chats y sobre eso, bueno, pues estemos en contacto, ¿vale? Bueno, pues vamos a leer el currículum para dar inicio a esta sesión. Es cirujano dentista y maestría en endodoncia de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, diplomado en microcirugía endodóntica, autotrasplante y reimplante intencional, coordinadora de endodoncia en posgrado de odontología UAPJO de 2018 a 2020, docente de pregrado y posgrado en endodoncia en la UAPJO, cursante de doctorado en ciencias odontológicas y de la salud en UAPJO, miembro del comité editorial de la revista Endodoncia Militar, conferencista nacional e internacional. Muchísimas gracias. El tema de esta mañana: manejo de casos complicados bajo magnificación en endodoncia. Sin más preámbulo, doctora, le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias y bueno, pues estamos aquí atentos a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Esta mañana pues doy gracias al Colegio de Endodoncia de Durango por la invitación para compartir 45-50 minutos de charla. El tema que presento es manejo de casos complicados bajo magnificación en endodoncia. Algo que me enorgullece mucho es pues transmito vía remota desde el estado de Oaxaca, con la gran diversidad gastronómica y cultural que tenemos. Me llena de orgullo y pues les presento mi estado y ojalá puedan visitarlo. Orgullosamente estoy laborando en la Facultad de Odontología de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la universidad, de donde soy egresada, y como bien me presentaron, pues ahora estoy laborando como docente de mi universidad. Entrando a lo que es en el tema, voy a estar presentando una serie de casos sobre el uso de magnificación, no precisamente microscopio, sino a través de la ayuda de lupas. Y esto de la magnificación es tan importante en endodoncia porque pues no es de apenas. Hablando un poco de historia, desde el 98-99 el doctor Gary Carr fue quien introdujo el microscopio operatorio en varias áreas de lo que es la endodoncia, permitiendo pues, la facilidad de algunos procedimientos endodónticos y restaurativos. Realmente el microscopio nos da una magnificación o una visión al infinito, no es como las lupas que tienden a converger nuestra visión, muy por encima de la resolución del ojo humano, que estamos hablando que es de 0.2 milímetros. Al menos en la especialidad de endodoncia o área de endodoncia sí es importante visualizar más allá de nuestros ojos o de la resolución del ojo humano por todas las anatomías, ramificaciones que existen en el órgano dentario. Aparte de que una ergonomía que nos va a ayudar a la postura, posición corporal, esto nos va a ayudar, nos va a obligar a mantener erguida la postura, el cuerpo, para poder evitar cansancio o fatiga tanto ocular como postural. Esta imagen que presento en la parte superior izquierda es nuestra visión, digamos, al ojo humano de 0.2 milímetros. Si nosotros vamos aumentando, dando magnificación, podemos ver los detalles a mayor nitidez, como es la lesión de esta parte oclusal del órgano dentario. Mayor magnificación, que estamos hablando de microscopios, pues varía el grado de aumento o de intensidad que tiene. Entonces, sí es mucho el contraste o diferencia que una magnificación, ya sea lupa o microscopio, nos puede ayudar a poder amplificar toda la visión del campo operatorio, en específico de este órgano dentario. Y hablando en materia de lo que es la anatomía endodóntica tan compleja que tenemos, presento esta imagen tomada de la página del doctor Marco Berciani y Ronald Orrinola, donde se observan todas las ramificaciones y la anatomía
radicular que presentan los primeros molares inferiores, para entrando a un caso que les voy a compartir, específicamente hablando de la estructura pulpar o la anatomía pulpar. Se observan todas esas ramificaciones en las raíces mesiales, distales, que realmente los conductos, hasta el momento me pongo a pensar por qué los instrumentos son circulares si nuestros conductos de los ojos tienen una serie de ramificaciones. A partir de esta configuración anatómica, presento este caso hablando específicamente del conducto medio mesial, donde en este artículo la doctora Bettina Barrani hace un análisis de cómo identificar este conducto o estos conductos medio mesiales ubicados en los primeros molares inferiores o inclusive segundos molares inferiores. ¿Qué dice ese estudio de la doctora Bettina Barrani? Nos va a orientar cómo identificar o localizar estos conductos a través de magnificación, pero también ayuda del conocimiento científico. Y se realiza un análisis de los órganos dentarios, a qué distancia pudiéramos encontrar este conducto medio mesial, partiendo de un parámetro de la raíz del conducto mesiovestibular y mesiolingual. Como refiero en la tabla de la parte inferior izquierda de su pantalla, cuánto es el promedio más o menos en primeros molares y segundos molares para localizar este conducto. Bueno, esto se va a hacer específicamente con ayuda de ultrasonido, y este artículo del doctor Gianluca Plotino es un review donde analiza cuál es el uso del ultrasonido, al menos en endodoncia, en toda la variedad de puntas ultrasónicas que se tienen. El ultrasonido realmente se inició por el año 1957 con Richman y fue utilizado por primera vez como un cincel periodontal. La resolución o las vibraciones o ondas que emite, ondas de vibración, es arriba de 25 a 35 kilohertz o hertz, imperceptible, ¿no?, a la audición o al ojo humano. Estas puntas ultrasónicas las hay en diferentes casas comerciales, etcétera, pero el diseño que tiene cada punta nos va a ayudar para cada tratamiento específico. Y hablando del conducto medio mesial, yo utilizo puntas ultrasónicas finas, de preferencia de corte de diamante, para poder ir limpiando el surco donde vamos a encontrar. Ahora, Pomeranz realiza una descripción de esta anatomía de conductos medios mesiales, clasificándolos como aleta, confluente e independiente. Como su nombre lo dice, el conducto de aleta es como un lóbulo que va a pasar libre entre el canal mesial o mesiovestibular y mesiolingual. El confluente es el conducto se va a originar en un orificio separado, pero se une al final o en apical del mesiovestibular y mesiolingual, e independiente tiene una sola entrada y una sola salida. Ahora, espero que corra el video. Este conducto se va a ubicar, como les comentaba, en primeros o segundos molares inferiores a nivel de en la parte media mesial, entre el conducto mesiovestibular y mesiolingual. Entonces, la distancia promedio que dice la doctora Bettina en este artículo con colaboradores es más o menos 3.21 a 1, e ir desgastando con puntas ultrasónicas este istmo para ir trabajando a profundidad de 2 milímetros, no más, e ir insertando instrumentos para poder llegar a él. En este caso que presento, pues estamos localizando, se está buscando a través de esta punta ultrasónica en específico, es una CT4, también pueden servir una ED7 de la empresa NSK o algunas otras empresas. No voy a mencionar mucho de empresas, pero sí lo que yo utilizo en la práctica clínica. Entonces se va desgastando la parte de la entrada del conducto, pero en específicamente este istmo, ¿sí? 2 milímetros no más de profundidad, e ir penetrando con un instrumento, una lima número 10, una lima número 15, de preferencia, a mí me gusta corte cuadrangular por tener punta activa, ¿sí?
Continuando con este caso, aquí se localiza un conducto medio mesial, entre el conducto mesiolingual, mesiovestibular, que se muestra aquí según la estadística de los autores de los artículos que se referencian. Si encontramos un conducto medio mesial en primer molar inferior o segundo molar inferior, tendremos o seguramente va a haber un segundo conducto distal. Eso es muy importante. Ahora, hablando de clasificación, y esta imagen que me muestro al centro es ver a qué foramen vamos a llegar. Es un corte de una raíz mesial de un conducto mesiovestibular, y si se dan cuenta la gran cantidad de forámenes que tenemos. Entonces, realmente es desde el doctor Hess quien inició el uso de el análisis de la anatomía endodóntica, pues nos damos cuenta hasta estas fechas. En la actualidad, los doctores que trabajan micro-CT, como el doctor Marco Berciani y Ronald Ordinola, pues viene todo en la actualidad mostrando toda la complejidad anatómica en la que nos vamos a enfrentar para disminuir este contenido biofil o carga de bacterias en nuestros conductos y evitar una periodontitis apical sintomática. Ahora, Adam Hassin, en este artículo menciona o hace un análisis de mandibulares en pacientes, eso es un estudio en vivo, donde analiza la búsqueda de ellos de acuerdo a las técnicas que menciono, y la técnica de vaciamiento es muy importante. Si usted no localiza el surco medio mesial, primero debe de irse a la técnica de vaciamiento, que consiste en identificar primero el conducto mesiolingual, posteriormente el mesiovestibular, despulparlo, hacer la apertura cervical y posteriormente, una vez instrumentados, tratar de no más allá de 2 milímetros en cuanto a la punta ultrasónica de limpieza. Volviendo al artículo, se localizaron después de la técnica de vaciamiento el 39.6% de estos conductos, y en mayor incidencia se encuentra, o no es que se encuentre, sino los localizamos más fácil en pacientes jóvenes, ya que no hay una posición de dentina por la cronología dentaria. Y en el canal medio mesial estaba presente en el 46.2% de molares mandibulares. Ahora, lo que voy es hablando de magnificación, ayuda de lupas, ayuda de microscopio para poder identificarlos y seguir las técnicas o alternativas que tenemos, como puntas ultrasónicas o limas manuales de punta activa de preferencia. Este es el caso que continúo presentando. Tenemos el conducto, la obturación y el congruente, en el cual el canal se origina como un orificio separado, como se observa acá, pero se une apicalmente a un mesiovestibular o a un mesiolingual. Entonces, es importante identificarlos. ¿Por qué algunos tratamientos tienen éxito o no presentan enfermedad post-tratamiento si no son localizados? Porque nos ayuda el sistema de irrigación que también se utiliza. Las estadísticas mencionan que puede haber medios mesiales de 1 a 25% de conductos presentes. Ahora, hablando de la topografía o anatomía endodóntica, ahora presento un conducto radicular en tipo C, que este tipo C no es más común en segundos molares inferiores, en forma de C en los segundos molares mandibulares, un 31.5% según este autor, de los cuales la N o la muestra analizada de los 183, 125 tenían orificios en forma de canal en C. Y hablando de anatomía, la complejidad anatómica, este conducto en C muchas veces se presenta porque al momento de formarse la vaina radicular epitelial de Herwin, que es, hablando de embriología, hay una pérdida de fusión o de esta lámina a la altura o la parte superficial del conducto mesiovestibular y mesiolingual. Entonces, esta anatomía o esta complejidad anatómica presente puede ser genético, y la prevalencia de los conductos en forma de C pues es importante. Ahora, existen clasificaciones porque normalmente ahora dando clases en posgrado o platicando con algunos colegas, todo lo queremos clasificar en punto y coma. Es un C en punto y coma, y según FAM, desde la clasificación de Melton, se dice que hay diferentes tipos según el piso y profundidad de esta prominencia
presente. Ahora, les voy a mostrar un video en el cual es muy importante la limpieza de este conducto en C a través de puntas. Yo los hago no de sistemas rotatorios, porque muchas veces preguntamos cuál es el sistema rotatorio ideal o sistema de instrumentación. Esto es un inserto de una lima tipo U, que les voy a mostrar, o se va a ver en el video, cómo se está como pincelando la pared o el surco, de manera que podamos activar también a la vez, limpiar, instrumentar y activar el irrigante para poder hacer la limpieza de estos canales. La conformación anatómica la vemos en la imagen de su derecha, donde pues está siendo realmente, por eso se llama tipo C, por la configuración anatómica que presenta, similar a una C, y como vuelvo a repetir, según los estudios se debe a una falta de fusión de la vaina radicular epitelial de Gerwig en las superficies de los conductos o raíces mesiovestibular y mesiolingual. Hay la clasificación, aparte de Melton, en este artículo de James Goodman, específicamente Big Fan, dice la clasificación de estos conductos en forma de C. El C1 corresponde a un canal continuo en forma de C. C2 son canales ovales, es un poco más oval de mesiovestibular hacia distal, y un canal mesiolingual. C3, mesiovestibular, un mesiolingual y un canal distal. Entonces, son en sentido casi como una herradura que se está presentando, y son todas esas subclasificaciones, según Fan, Goodman, que están presentes en estos canales en forma de C, que es muy importante a través de instrumentos ultrasónicos o puntas de insertos. Ese es un endochuck o una lima que se adapta, son insertos que muchas veces pues, se utilizan también para activar el irrigante, y hay para adaptadores para dientes anteriores, órganos dentales anteriores, órganos dentales posteriores, que en lo personal me ayudan para hacer la limpieza de estos canales. Importantísima la obturación, una técnica lateral, no quiere decir que no sea posible hacerla, pero dejaría muchísimos espacios en esta anatomía tan compleja. Aquí en este caso yo utilicé técnica termoclasificada para hacer la obturación e ir compactando desde abajo por tercios para rellenar todos estos conductos. Por lo regular, la característica radiográfica importante que para identificar estos ahora, hablando de casos de ápice abierto, trabajé aparentemente sencillo, porque se dice, bueno, pues ese es un conducto único, pero pulpitis irreversible sintomática, y muestro un video donde se hace el retiro de la pulpa cameral, una cucharilla, y empezamos a no tocar con fresa la parte del piso para evitar dañar, si es que está el rostro un canal, y ir despulpando con limas de mayor calibre la parte cervical. A gran magnificación se observa la pulpa que se empieza a retirar. Y algo muy importante que yo veo en este caso, y por qué lo comparto, porque muchas veces nos confiamos de lo que estamos haciendo por rutina, podría decirse, y no estamos observando la parte de la cámara pulpar. Y en este caso hice algo que se llama apexificación en un solo paso, que se define como la compactación no quirúrgica de un material no compatible en el extremo apical del conducto, es decir, un tope apical, para poder ser obturado de inmediato. Esta apexificación en un solo caso, ¿por qué la decidí en este caso? Les voy a comentar más adelante que muchas de las veces cuando el ápice radicular está abierto o más allá de un diámetro, digamos, de 80-90, hacemos stop o tope apical. En algunas ocasiones yo utilizo una membrana de colágeno. Si fuera Colacot sería mucho más interesante, pero si tenemos a la mano gel Foam, que normalmente estamos al alcance de ello, son esponjas hemostáticas de colágeno hidrolizado compuesta por una gelatina espumosa y plata. Se reabsorbe en un periodo de 15 días, es biocompatible y biodegradable, no tiene ningún inhibidor sobre la proliferación celular. El color, pues no es realmente importante, yo utilizo blancas, utilizo
cafés, y si tengo membranas de colágeno, mucho mejor. ¿Por qué les menciono esto? Porque en algunas ocasiones, cuando el lápiz está muy abierto, se necesitaría de alguna membrana, no en todos, y les voy a seguir compartiendo el caso. Aparte de la membrana de colágeno, se utiliza cementos a base de silicato tricálcico. Uno puede ser el MTA, otro puede ser el Biodentin, que muchos ya, colegas, seguramente lo usan o lo conocen, que son cápsulas de polvo individuales compuestas de silicato tricálcico, carbonato, óxido de circonio, y que tiene cloruro de calcio para acelerar el fraguado. Algo importante de este material, sin hacer ningún tipo de mercadotecnia, pero sí por sus propiedades que presenta, es que su tiempo de fraguado ayuda mucho para hacer estos procedimientos en una sola cita. Sin embargo, al utilizar el MTA se nos lleva un poquito más de tiempo por el fraguado que tiene. Ahora, el Biodentin, la única, a lo mejor desventaja podría decirse que la radiopacidad no es muy intensa comparado con el MTA. Como les comentaba, el silicato tricálcico y dicálcico. El dióxido de circonio sirve como medio de contraste, que no es mucho lo que les comentaba, pero algo similar tenemos también para usar el MTA. Entonces, aquí, al menos en mi práctica clínica, utilizo diversos materiales, no específicamente uno que me pueda ayudar. El MTA Repair HP es sumamente bueno también en el tiempo de fraguado. Y acá les comparto, continuando con el caso, les explico por qué utilizo estos tipos de materiales, y ojalá puedan verse muy bien el video, donde al momento de estar despulpando e instrumentando, inundo la cámara de hipoclorito, pero esto es agua, lo que estoy ejemplificando es agua. Regreso un poco para que ustedes observen cómo desaparece, se va. Entonces, la verdad, aquí sí me llevé un gran susto, porque estaba yo irrigando. Yo acostumbro a irrigar con la cámara inundada en hipoclorito para que pueda ayudarme a la degradación de tejido orgánico o pulpar. Y me doy cuenta que al estar instrumentando, primero es un conducto oval y muy amplio. Aquí, si yo hago uso de un sistema rotatorio, no va a ser absolutamente nada, a menos que yo pincele las paredes. Sí puedo hacer uso de puntas ultrasónicas, pero volviendo al tema, inundo la cámara para ejemplificar. Esto ya fue con solución fisiológica, y yo observo que se está yendo el líquido, o se está como absorbiendo hacia el ápice. Primero, riesgo de destrucción de hipoclorito, y segunda, ¿qué hacer? Estamos hablando de un ápice sumamente diámetro de casi un punto 90, y aquí inserto la membrana de colágeno que les había comentado, que es el gel Fuan, para empacarle y hacer un stop o plug apical en un ápice abierto. Es una paciente de 38 años, no es una paciente con ápice inmaduro, digamos, un paciente infantil. Entonces, se hace el stop o plug apical. Me gusta ver lo que se está compactando hasta el fondo. Normalmente utilizo una magnificación 1.6, empiezo a hacer el stop. Lo hice con Biodentin. Posteriormente espero el fraguado de 12 minutos de Biodentin y obturo con técnica termoplastificada para poder realizar este procedimiento en una sola cita. Lo primero que se me viene a mi mente es, bueno, ¿y cómo van a rehabilitar este órgano dentario? Porque, bueno, no sé, al menos aquí en algunas zonas del estado, algunos referidores todavía acostumbran el poste y corona en algunos casos. No todo es así, hablando en cuestión de rehabilitación. Más aquí, ¿por qué lo menciono? Porque estamos tratando un conducto oval que se está tratando de compactar o sellar lo mayor posible con gutapercha. Entonces, al introducir algo circular, al introducir algo o rehabilitar con algo circular, pues sí quedarían muchísimos espacios, y también decir cuándo no se debe hacer. Ahora, presento esta tomografía porque muchos órganos dentarios, ¿por qué se va o se excluye el hipoclorito? Según este CBCT o tomografía, vemos que algunos órganos dentarios, más esto se da en premolares,
sin tener alguna lesión periapical o periodontitis periapical, los ápices están fuera de la tabla vestibular y no es que sea específicamente una patología, sino es parte de una anatomía, ¿sí? En algunos casos sí es por patología, pero que eso nos lleva a destrucciones por hipoclorito de sodio. Entonces, tener sumamente cuidado en esta parte de que se observan estas tablas vestibulares o estas raíces están fuera de la tabla vestibular. Una manera o de ayudarnos a limpiar este tipo de conductos, aparte de la instrumentación con puntas ultrasónicas, tampoco es mercadotecnia, pero a mí me ayuda mucho esta punta o esta lima, que es Expiendo Finisher, donde se ve cómo se limpia el conducto, empieza como a hacer una ondita dentro. El doctor Martin Trop hace mucha investigación sobre esta lima, donde va eliminando, tocando paredes, hace como una especie de látigo adentro, que ven el movimiento para poder limpiar todos los conductos muy amplios o en sentido oval. O de punta, no en ángulo de 90, y esos son estudios que ha hecho el doctor Van der Luis con Christoph Butsuki, donde hace este tipo de casos para irrigar y no evitar la destrucción por hipoclorito, que son agujas con salida lateral o en todo caso sistemas de irrigación como el Endovac. ¿Por qué me voy? Algunos doctores se preguntarán, bueno, pues yo puedo obturar a lo mejor si terminaste con una lima 90, puedo obturar con una gutapercha 90. Realmente nosotros creemos o pensamos que esto vamos a lograr con una punta de gutapercha en el conducto o en el foramen apical. El ápice radicular tiene deformaciones. Si yo en algunos casos le pongo de ejemplo a los alumnos, imaginemos un cráter o una gruta con irregularidades, como una gutapercha circular va a poder sellar esto. Va a haber salida de filtración de microorganismos. Por eso yo me voy más a la técnica de la apexificación, sellar perfectamente esta parte. Ahora, en este estudio se evaluó la manera de llevar el cemento a la parte apical, a hacer este tope, analizando la condensación o compactación del cemento, ya sea biodentín o MTA, hasta la parte apical del conducto radicular. Y este micro CT que analizan es para ver los espacios que cada cemento o como clínicos estamos dejando en la parte apical. La técnica de Barstool se llama, donde introduce una punta o un obturador, un plugger, dentro del conducto y con vibración ultrasónica indirecta va vibrando para poder compactar mejor este cemento y llevarlo con una mejor compactación o sellado a las paredes, inclusive en el mismo plug apical. Y evaluó la gran cantidad también de espacios. No quiere decir que si yo pongo un plug o una stop apical a través de un cemento de silicato tricálcico, voy a tener éxito total. Si yo no lo pongo bien, aún luego se van a quedar espacios, que eso también nos va a repercutir en el tratamiento endodóntico. ¿Qué utilizo para hacer el stop o plug apical? Bueno, muchas veces dicen, si no tienes este MAP System, no lo vas a poder llevar. Realmente hay estudiantes de posgrado, de pregrado, que a lo mejor les guste y están haciendo endodoncia y dicen, bueno, si yo no tengo este MAP System o estas alternativas, yo no lo voy a poder hacer. Claro que sí. Pueden ayudarse de puntas de papel, pueden ayudarse de pluggers, pueden ayudarse de un portamagama para llevar este cemento, inclusive microbrush específicamente de endodoncia, que también los hay, para realizar esta técnica. Ahora, cuando nosotros como clínicos o colegas referidores dicen, bueno, mira, te voy a mandar un órgano dentario y se ve sumamente fácil, es solo un conducto y una puntita y listo, lo obturas. A veces, pensamos que todo lo que se ve radiográficamente es muy práctico. Esta imagen que muestro a la derecha es realmente la imagen clínica de este órgano dentario. Observen la apertura del foramen que había, estaba muy grande. Por eso es que se ayudó o se decidió hacer este plug o stop apical. Esta es la obturación del conducto oval. Aquí sería terrorífico meter o introducir un poste de fibra de vidrio para hacer rehabilitación a este órgano dentario.
Hay alternativas que los rehabilitadores tienen, a los referidores tienen muy buenas alternativas a través de fibras o algún tratamiento de adhesión para poder hacerlo. Ahora, hablando o continuando con lo que lápices abiertos o esta terapia, presento el caso de este femenino de 10 años con hiperalgesia de 3 días, una historia de trauma indirecto. Vino por ahí un familiar de ella, de 10 años, le dio un golpe en el labio y llegó a un estado de necrosis pulpar con absceso apical agudo en esta zona. Lo que les comentaba del lápiz abierto, este es un ápice inmaduro porque es una paciente de 10 años. Sabemos que una vez que el inventario invoca, la raíz se forma o la continuidad radicular se da en 2 años, pero el proceso de mineralización es 2 años más. Si esta pulpa no está totalmente, la raíz formada, esto puede llevar a un estado de necrosis, que es el caso que les presento. Y esta divergencia radicular que tiene es lo más difícil de poder tratar si no hacemos un proceso de revascularización, por ejemplo, o que hay otras alternativas, y eso es lo que les decía de formar un stop o plug apical a este nivel. Ahora, ¿cómo irrigar esta parte? Si está abierto este foramen o este ápice radicular, tenemos la irrigación a presión negativa, que es llevar una cánula a la parte apical y con ayuda de otra llevar la irrigación a la parte apical y la cánula a la parte apical, irrigando e ir aspirando a la vez. Esta irrigación a presión negativa lo podemos hacer también con solución salina en frío a 2.5 grados para la temperatura de la raíz llevarla a 10 grados centígrados aproximadamente para disminuir el dolor postoperatorio. Entonces, este proceso de irrigación negativa se puede ayudar en estos casos de ápice inmaduro. Inclusive yo uso hipoclorito de sodio, pero me aseguro que puede tener un sistema de irrigación a presión negativa eficaz. Si se dan cuenta, la conductometría que se tiene, ¿sí?, es con una lima bastante gruesa, una 80, y este proceso de apexificación es inducir una barrera calcificada en una raíz, en un ápice abierto, ¿sí?, con dientes con pulpa necrótica. Aquí opté por MTA, y por qué no por Bioneltin, porque yo quería ver la radiopacidad del MTA. Puse previamente hidróxido de calcio y el calcio fuera, ¿sí?, el MTA también, digo esto, pues la literatura dice que es biocompatible, etcétera, que ahorita voy a compartir lo del MTA. Aquí sí me ayudé de una jeringa porta MTA para llevarlo a través del conducto y ultrasonido, que es la técnica que les había comentado, vibrar indirectamente este plugger. Aquí pongo la punta ultrasónica, vibro para compactar mejor. Ahora, el MTA se ha quedado como de repente en desuso, ¿no? Porque pues ya tenemos otras alternativas, un material de moda, que es el Bioneltin. Bueno, esto no son modas, hay que poner mucha atención a los seguimientos, casos a largo plazo, y sabemos que el cemento MTA, el único defecto, pues es que de repente dicen, bueno, pigmenta el órgano dentario, pero el pH es muy importante para poder inducir lo que hace con el calcio, con el calcio, con todas las propiedades que tiene, para ayudar a las células del ligamento periodontal y cemento, que es una propiedad que tiene, que es osteoinductivo y cementogénico. Bueno, esta radiografía, ahí les saludo, de mi amiga Cristi Franco, comparte, una doctora de Oaxaca que trabaja en células madre, que analiza mucho esta parte. Ahora, el calcio del MTA, ¿qué pasa? Se difunde a través de los túbulos dentinarios y la cola. El agente osteoinductor halogénico que estimula y todas las propiedades para que los osteoblastos puedan adherirse. Entonces, en resumen, ¿qué hace el MTA? Adherirse o permite la formación que se inserten nuevamente fibras del ligamento periodontal en el ápice. Es osteoinductivo, cementoblastos que ayuden a formar nuevamente hueso, y cementogénico a través del cemento radicular.
Entonces hicimos el stop de MTA o plug apical, se obturó no con técnica termoplastificada, porque aquí uní dos conos con una loseta, formar cono único y poder llevar a la obturación en esta parte. Entonces tenemos MTA y la gutapercha o el cono conformado y poder hacer la restauración. Se hace el seguimiento. Aquí tenemos 2015, 2017, se observa el ápice radicular realmente biotolerable, biocompatible, y tengo un seguimiento a 7 años de recién agosto de 2022, donde inclusive, como bien lo dice la literatura, formación de cemento, formación o adhesión de fibras de ligamento nuevamente, y es osteoinductor. Y aquí está el seguimiento de 7 años de esta paciente, ya ahorita tiene 18 años, y la verdad la restauración, no me fui yo a una fase restaurativa de corona, sino ser lo más conservador, y ahí está presente. Entonces, muy importante el uso o por qué realizar estos plug o tapones apicales, porque a mí me aseguran evitar filtración de bacterias a nivel periapical o intracondil. La clasificación de Ohlers es tipo 1, 2 y 3, que la invaginación termina con un saco solo dentro de la corona. El tipo 2 se extiende hasta la unión amelocementaria y el tipo 3 va más allá de la unión amelocementaria. Ahora, esta clasificación, aquí vemos, la verdad no es nada fácil, y comparto este caso porque pues esperemos que pueda ayudar a algún doctor en la experiencia y también literatura de cómo o llevarlo a tratar. Para mí se me hizo bastante complejo, en el sentido de que pues la configuración anatómica realmente es bastante compleja y difícil, y mandamos a un CONVIN necesario en estos casos, y el tratamiento de conductos se realiza previamente. Aquí en el CONVIN se ve una zona hiperdensa del conducto, donde se trabajaron conducto principal y esta configuración que tiene, donde veía una rarefacción o zona radiolúcida entre el central y el lateral. Predominantemente en conductos laterales se realizan los accesos pequeños, pero todo esto, la verdad, con ayuda de tomografía, y vemos en esta tomografía la hendidura que menciona la literatura. Eso es una clasificación 2 de Ohlers. Con esta hendidura es por esta invaginación de parte del epitelio interno en la formación de ontogénesis sobre la papila. Esto puede inclusive tener comunicación pulpar, en algunos casos no, solamente que el esmalte presente o la dentina es muy delgada, es como un reservorio, un nicho de lesión cariosa, bacterias, etcétera. Por eso esta configuración anatómica es muy común que requiera de tratamiento, pues ya sea de conducto no quirúrgico o quirúrgico. Y aquí en el CONVIN se observa el conducto principal, el conducto, digamos en este caso distal, estamos, y la hendidura o la invaginación. Caso para mí en lo personal difícil y todo un reto por la configuración anatómica que posterior al tratamiento de conductos observo, me dice la paciente, ¿sabe qué, doctora? Pues es que todavía me aparece este granito, el tracto sinuoso. Y dice, pues ¿cómo? Si ya se trató estos conductos, nada fáciles, esperando la reparación. Entonces es uno lo que inmediatamente que empieza, bueno, pues esto no está funcionando, ¿qué pasa si ya me ayudé a través de tomografía? Y se realiza el trazado del tracto y específicamente iba hacia la zona. Ahora, otra alternativa, yo soy muy aferrada a que no quiere decir que todo se logre tratar o salvar o conservar el órgano dentario, pero si está en mis manos, pues poder hacerlo siempre y cuando el paciente lo autorice. Este caso lo llevo a microcirugía apical de acuerdo a la tomografía, el análisis previo, y al momento de hacer esta parte, este tejido amarillento, pues al principio raro, porque uno espera obtener como tejido de granulación, que normalmente está presente, y pues salía de la invaginación. Entonces se hace la retropreparación. Aquí esto, para ponerlos en contexto, si vemos esta imagen de tomografía, aquí está la hendidura. Entonces, esta hendidura yo estoy trabajando con un microespejo en esta parte. Esta hendidura
sabía que ni siquiera la había podido sellar a través de tratamiento de conductos. Entonces veo toda esta parte, empiezo a trabajar con puntas de retropreparación, esta invaginación a nivel de la porción lateral de este órgano dentario lateral, y se retroobtura tercio apical y lateral con un cemento de silicato tricálcico. La retropreparo, retroobturo y espero evolución. Todo tejido se debe de mandar a estudio histopatológico y se manda para ver que sea solamente un infiltrado inflamatorio o si no existe alguna otra patología. Y pues aquí dice la descripción microscópica de origen inflamatoria caracterizada por estroma tejido fibroconectivo. Es diagnóstico descriptivo, tejido de granulación con áreas de degeneración tisular. Cortesía de la doctora Lisa Monserrat, que es la patóloga con la que yo me apoyo. Bueno, entonces para terminar este caso, damos seguimiento a él, ¿sí? La cicatrización mucho mejor. Estos casos se deben de seguir. Este caso apenas va a cumplir 1 año, tiene 8 meses, y necesitamos seguirlo según la literatura 5 o más años para ver si esto se puede conseguir sin movilidad, integración ósea. Hay ciertos criterios según el doctor Kim cuándo injertar o no hueso. En este caso yo opté por hacerlo y pues nos da la confianza y el paciente contento hasta el momento de poder conservar este órgano dentario. Son retos para mí nada fáciles que te ayudan también a aprender y a soportar la literatura. Bueno, espero haberles compartido algo esta mañana. Es mi lugar de trabajo. Les agradezco mucho su atención y quedo en espera si existe alguna pregunta. Claro que sí, doctora. Tenemos algunos saludos, algunas felicitaciones, preguntas y bueno, vamos a responderlas. Saludos a Jalisco, a Lima, Perú, en Oaxaca, en Guatemala, en Cuba. Gracias a todos los conectados. Huamantla, Tlaxcala también. Nos preguntan, doctora, ¿cuál es el protocolo a seguir con MTA cuando hay perforación a nivel del tercio medio? Sí, a nivel del tercio medio, hay el doctor Lee y Bogen en su estudio menciona que el éxito va a depender del tercio donde se localice la perforación. No siempre se va a usar membrana de colágeno, porque muchas veces esta membrana la extruyes. Sí es biocompatible, pero cuando hay mayor cantidad de esta membrana, lo que va a pasar es que va a impedir también esa adherencia epitelial. El protocolo que yo hago a nivel de tercio medio es primero, con un material provisional, tratar de cubrir la zona de la perforación. A nivel de tercio medio, si es en furca hay mucho mayor éxito, pero si es a nivel de una pared radicular, siempre las perforaciones son ovales. Entonces, el protocolo es, si es necesario la membrana se coloca, si no, no. Eso sí está contraindicado totalmente usar un hemostático porque evitas que los fibroblastos empiecen a adherir. Hay una zona de necrosis donde se forma el coágulo. Entonces, si es necesario membrana de colágeno, primero lo que hago es hacer un sellado provisional de la perforación para poder tratar mi conducto, lavar, desinfectar, uso hipoclorito de sodio y tratando de que no llegue a la zona de perforación y estar aspirando, como lo hice en presión negativa. Posteriormente, hasta antes de la perforación obturo y posteriormente el resto del conducto, si es necesario pongo membrana de colágeno, pero antes de la membrana de colágeno me gusta irrigar con solución salina para modificar el pH, porque cuando hay un pH de 5.5, en un proceso de inflamación crónica, el MTA no es que no trabaje, sino que retarda más el proceso de fraguado. Si pones una solución alcalina, va a ayudar más al silicato tricálcico a su fraguado y a formación más rápida del fraguado. El fraguado se da más rápido y la adherencia epitelial también, más osteoinducción y la formación de cemento. Entonces, el resto del conducto lo obturo con sedimento de silicato tricálcico. Ese es el protocolo. Excelente, gracias. ¿Qué se hace en caso donde no se encuentra el nervio?
Bueno, la verdad, cuando no se identifica o no se localiza, según Krasner, hay alternativas para poder identificarlo. Primero es la coloración, ve la coloración de la dentina. Coloración de la dentina, usar algunos pigmentos, la técnica de simetría, la convergencia, y otra que ahorita pues a usar tomografía o un combin, si me voy a un combin a ver por qué no está, dónde está, hacer un corte axial, analizar el corte axial, el corte sagital, para ver si no está o realmente hay una mineralización dentro de la, o aún en la cámara que me impida llegar al conducto, pero me ayudo a través de tomografía cuando no se localiza un conducto. Si en caso de que no se localice porque hay una mineralización de la zona, pero hay una rarefacción o hay una lesión apical persistente que se intuya que es de ese conducto, me voy a otras alternativas como la cirugía o microcirugía apical. Excelente, gracias. ¿Y cómo sé que no llegué el hipoclorito de sodio, no llegué a hueso? No, olvídense, primero la reacción de un accidente por hipoclorito es en el instante. El paciente, hay un dolor muy intenso que se lleva la cara, la mano a la cara, de dolor, hay una, como si tuvieras una arteria dentro, burbujeo sangrante, empieza a haber un ardor y dolor que es una emergencia que la verdad no se lo deseo a nadie, y evitar en lo posible el hipoclorito. Si no sientes pues la habilidad necesaria para hacer este tipo de casos, referir con la persona que lo hace, y la otra no aventurarse acá porque la doctora dijo que métale una cánula y aspire, pero si no tengo la habilidad y el conocimiento, evitar meterse en sus casos porque el accidente por hipoclorito es sumamente delicado. El hipoclorito atraviesa o viaja por la vena facial, provocando una serie de complicaciones que inclusive podrían llevar al hospital, al paciente, y ya con otros especialistas de cirugía maxilofacial. Claro, gracias. ¿Qué tipo de cemento usa para obturación de conductos? ¿Ha utilizado la pasta Licón D? Desconozco la pasta. Yo los cementos que utilizo es a base de resina, a base de hidróxido de calcio, a base de silicato tricálcico. Los utilizo realmente de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al órgano dentario que yo voy a tratar. En estos casos que les comento que he puesto tapoco plug apical, la técnica es también ayudarse a base de silicatos tricálcicos previos. No me causa, la verdad, incomodidad de usar uno u otro, pero sé qué pasa con las células si puedo extruir parte de ese cemento. Precisamente hablando de eso, los alumnos de posgrado de la Universidad Autónoma de Benito Juárez están haciendo análisis de tolerancia o de compatibilidad de cementos con fibroblastos, y algunos inducen a la formación celular y algunos no. Eso ya esperemos que los alumnos estén publicando sus trabajos, pero en resumen, utilizo a base de hidróxido de resina, que es el H+, a base de silicato tricálcico como el Biosiciler, y Bioroot, etcétera, de acuerdo al diagnóstico. Claro, gracias. Dice, soluciones enzimáticas proscritas en perforaciones. No. Solamente en perforaciones es solución salina. Para modificar el pH no hay por qué ponerle más solución enzimática. Si tú haces un buen lavado, una buena desinfección, no tienes por qué poner más soluciones ahí en las perforaciones, porque ya hay una agresión a las fibras del ligamento, ya hay una agresión al cemento, etcétera, y lo que menos queremos es complicar más la situación. Solo es una desinfección, un lavado a través de solución salina. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. De igual forma, bueno, pues tanto la información acerca de la doctora Eunice, tanto el del Colegio de Endodoncia de Durango AC, lo pueden encontrar en los chats y también, bueno, pues en las páginas. Síganos en nuestros medios sociales para, bueno, pues todas las preguntas específicas hacia la doctora y el colegio. ¿Algo más que quiera comentar, doctora, para irnos despidiendo esta mañana? Agradecer a usted sobre todo la
moderar la plática, y en especial a la doctora Cris Monarres, del Colegio de Endodoncia de Durango, por esta invitación, y a todos los colegiados de Durango, un cordial saludo, y por supuesto a todos los que estuvieron conmigo escuchando esta plática, pues muchas gracias por su atención, y cualquier duda o algún comentario, pues pueden escribir por ahí en las redes sociales para compartir información o algún tip clínico. Muchas gracias por su atención. Claro, gracias. Y de igual forma, bueno, pues está el primer Congreso de Endodoncia Durango 2022. Es del 8 y 8 y 9 de septiembre, para que estén atentos y vean toda la información. Ahí está el proceso de inscripción. Toda la información la pueden encontrar en nuestros perfiles. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga a la maestra en endodoncia Eunice Daisy García Reyes por su valiosa participación en esta sesión online, manejo de casos complicados bajo magnificación en endodoncia. Muchísimas gracias nuevamente. Síganos en todas nuestras plataformas sociales. El hashtag es sesiones Portal Odontólogos @odontólogosmx. Búsquenos, compartan el conocimiento y nos vemos a la próxima.